¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de Ciencia y Tecnología aquí por Chakra Televisión. En el programa de hoy tendremos lo que es genética aplicada al mejoramiento de especies. En este caso vamos a ver el mejoramiento en la alfalfa y lo que es el movimiento de genes de una especie a otra. Rendimientos que pueden superar el 50% aplicando esta especialidad. Veamos de qué se trata. Ya estamos en el laboratorio de Gabriela Soto para ver un poquito lo que es este mejoramiento genético de la alfalfa y contar lo que es este intercambio entre la misma especie para justamente conseguir una mejor planta. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, ¿qué tal? Nosotros, como dijiste, trabajamos en el mejoramiento de los cultivos de alfalfa. Queremos aumentar la productividad y lo que hacemos es mezclar técnicas clásicas, que es de mejoramiento clásico, por eso mezclamos la misma variedad de plantas de alfalfa con otra planta de alfalfa para lograr mejorarlas, pero antes de eso lo que hacemos es hacerlas transgénicas con un carácter de interés. Nosotros estamos bastante abocados a la resistencia o tolerancia a herbicidas. Lo que hacemos es vía una bacteria metemos esos genes de interés en la planta, una planta que no tiene buenas características agronómicas, pero sí se puede cruzar luego con buenas variedades, de las que llamamos variedades de punta, con alta performance agronómica, y así obtenemos un cultivar de alto impacto y valor económico y comercial. ¿Cuánto llevó el proyecto? ¿Hace cuánto están trabajando y cuánta gente está abocada a este? Mira, la transformación genética se hace en el laboratorio hace muchos años. Yo acá hice mi tesina de grado para recibirme de bióloga en el año ya 2001, creo que se trajo acá en el año 95, la transformación genética. Particularmente este proyecto de tolerancia a herbicidas arrancó hace 7 años. Comenzamos con la resistencia al herbicida glufosinato de amonio, que es un herbicida de contacto, que cayó hace poco la patente que la tenía Bayer, entonces empezó a tener un valor comercial más importante, y en los últimos 3 años ganamos un proyecto de la agencia para cambiar esto de resistencia a solo un herbicida, ahora a 2 y luego a 3. Arrancamos, como te dije, con glufosinato de amonio, luego lo combinamos con glifosato y finalmente ahora comenzamos con la resistencia a inhibidores de las ALS, conocidas como imidazolinonas, las más conocidas. Digamos, cuando hablamos de herbicidas y hablamos de alimentos, digamos, muchas veces preocupan, se tratan obviamente de poner la menor cantidad de herbicidas, pero también que las plantas sean resistentes. Mira, lo que decís es re importante. Surgió desde esa necesidad, ¿no?, de empezar a usar menos herbicidas y que la planta no pierda sus características. ¿Cómo fue avanzando el proyecto a medida que fue evolucionando? Mira, eso que vos comentás es un miedo muy general de la población, sobre todo cuando uno nombra el glifosato, porque el glifosato es un herbicida conocido por las distintas malezas resistentes que fueron surgiendo justamente por su uso tan intensivo en el campo por la soja. Por eso la combinación de distintos herbicidas con distintos mecanismos de acción lo que propone es disminuir notablemente el uso de los herbicidas para lograr de todas formas tener una buena implantación del cultivo y una buena productividad. Vos pensá que más o menos la productividad que se pierde en campos de alfalfa por las malezas llega hasta un 50%. Ya sea porque la planta no se puede implantar o también porque en las cosechas queda mezclada con malezas que tienen mucha peor calidad forrajera, con lo cual el rinde total de pérdida llega hasta 50%, es un montón en la productividad. El manejo sustentable, como uno pretende con esta combinación de herbicidas de distintos mecanismos de acción, lo que propone es una menos cantidad, menos dosis de aplicación de herbicidas y una mejor productividad a largo plazo. Digamos, que me digas que se puede llegar a obtener un 50% más de una cosecha, digamos, cuando el productor se acerca, digamos, al CONICET, en este caso, es algo que también les importa, porque siempre los números en este tipo de cosas son relevantes a la hora de invertir. Digamos, esa necesidad de que ganen más plata también se convirtió en un desarrollo para ustedes. Sí, en un desarrollo. Nosotros somos un laboratorio que tiene tanto subsidios de INTA como de agencia, también del CONICET, y también tenemos convenios de vinculación tecnológica con distintas empresas. Para el caso de los herbicidas,
tenemos un subsidio de la agencia, un subsidio de startup, y también tenemos un convenio de vinculación con una empresa que se llama Biotransgen, que ahora hemos solicitado a fin de año también al FONTAR fondos para la desregulación comercial de las plantas transgénicas tolerantes a glufosinato de amonio. Estos fondos se llaman FONREBIO, los cuales fueron otorgados a la empresa con la que tenemos esta vinculación. Entonces se le otorgó al conjunto, a la entidad público-privada, Biotransgen, INTA y CONICET. Y también un factor clave en estos desarrollos es no solo la parte de ingeniería genética y de transgénesis, que es la que hacemos acá en nuestro laboratorio, sino la interacción con el grupo de mejoramiento clásico de material de alfalfa, que tiene sede en el INTA, ¿no? El programa nacional tiene sede en INTA Manfredi y está a cargo del doctor Daniel Basigalup, con el que tenemos un estrecho vínculo y, como ya te comenté un poco al principio, luego que nosotros obtenemos el germoplasma transgénico mejorado para un carácter determinado, lo introgresamos en variedades de puntas que selecciona el grupo de Daniel. Sí, digamos, cuando comenzaron con este desarrollo, notaron justamente esa diferencia entre lo cosechado y entre lo producido o lo que querían tratar de obtener. A lo largo de este tiempo, imagino que ese 50% no lo recuperaron automáticamente. No, ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a esa prueba y ensayo, y si fueron cambiando los porcentajes? Mira, eso del 50% es lo máximo que se podría obtener considerando las pérdidas que ocurren en el campo con por las malezas. Nosotros en realidad hicimos 3 ensayos a campo nada más, solo con la resistencia a glufosinato, y notamos que mejoramos notablemente la productividad, sobre todo en el momento de la implantación y durante el primer año, pero luego el tema de hacer la combinación con otros herbicidas es para lograr cubrir completamente y aumentar esa productividad del 50%. No hemos tenido nosotros esos resultados todavía a campo. Tenemos una mejora en la productividad de un 25% con la tolerancia a glufosinato de amonio solamente. Por eso está la propuesta de incorporar estas otras dos resistencias o tolerancias a herbicidas. ¿Cómo fue el traslado de cámara frigorífica y de cámara de condiciones climáticas en cuanto a humedad y temperatura al suelo? Bueno, eso fue un desafío muy grande para nuestro grupo. Fue el primer evento que llevamos transgénico de alfalfa al campo, fue el de resistencia a glufosinato, y cambiar radicalmente. Uno en el invernáculo las tiene totalmente malcriadas, a las plantas las cuida, las protege, las fumiga contra todo, y en el campo es otra historia. Realmente tuvimos que entonces incorporar al grupo, al trabajo en sí. En el grupo ya había ingenieros agrónomos, pero no en este trabajo en particular, y su mirada fue muy importante para el control y el manejo a campo. ¿Y cuáles fueron los inconvenientes que empezaron a encontrar, digamos, de ese traslado? Y el mayor inconveniente, o no sé si es un inconveniente, pero lo que hay que tener mucha precaución cuando uno maneja transgénicos es que tenés que seguir toda la normativa del país, que está regulado en este caso por la entidad que es CONAVIA, que es la regulación de eventos genéticamente modificados, y ellos se encargan de garantizar la seguridad agroecológica. Entonces vos, una vez que te vas de las cámaras, como vos dijiste, ya para pasar a invernáculo, nosotros utilizamos invernáculos de bioseguridad, y para liberar ese evento en el invernáculo necesitamos la primera autorización de CONAVIA. Luego para campo es otra autorización más, donde uno les marca específicamente dónde va a estar trabajando y conversa con ellos qué condiciones de aislamiento se requiere. El caso de la alfalfa es un caso bastante particular porque se requiere una contención muy grande. Necesitas 3.000 metros, lo cual es un montón, que esté alejado de otro cultivo de alfalfa para que te permitan hacer un ensayo. Esto es porque la polinización es clave en la fecundación de las plantas de alfalfa, y las abejas tienen ese radio de trabajo, o por lo menos está reportado así. Con lo cual la exigencia es que si uno tiene un cultivar transgénico en el campo, necesitas que en todos los alrededores no haya, y esa garantía es muy costosa y entonces no puedes hacer en cualquier lugar. Luego entonces vas trabajando con CONAVIA y ellos te van pidiendo cosas para garantizar esta seguridad y para garantizarle a todo el país que
no es un riesgo ecológico. Entonces, nosotros todavía estamos en ese paso y no hemos llegado a la regulación, la parte que involucra a SENASA, que es la de los alimentos. Digamos, cuando lo trasladen al campo, digamos, si bien ya lo tienen trasladado, la expectativa es que replique ese 25% tratando de llegar a ese 50%, o se empieza siendo no tan optimista y decís, bueno, si consigo un 10% tengo una base como para empezar a crecer. Nosotros con este primer evento, que es el de tolerancia solamente a glufosinato de amonio, pensamos que podemos llegar a un 20 o 25%. Es un número alto. Es un número muy alto, sí. Es un número muy alto. Con eso estaríamos conformes. La idea de incorporar resistencias a otros herbicidas es para llegar al 50%, que pensamos plausible de mejorar los cultivos de alfalfa. Digamos, siempre cuando hablamos del 50 o del 25 es recuperar de ese porcentaje que se pierde por los herbicidas. Se pierde por las malezas. Y por las malezas. ¿Se puede pensar de un número más amplio que ese 50%? No, yo creería que no, con esto no. Un 50% o sea, es un montón. Sí. 50% ya nosotros trabajamos en otros caracteres. Este es el que estamos haciendo foco en los últimos años y en que trabajamos para ganar los subsidios y los convenios de vinculación para que siga adelante este proyecto, que involucra muchas personas y en distintas áreas del conocimiento. Y trabajamos también en otros caracteres que te decía, como por ejemplo la fijación biológica de nitrógeno, que en las leguminosas es clave, tanto para el suelo como para la planta, y eso, bueno, puede ayudar aún más. Si uno combina caracteres, por ahí tenés una productividad mayor, pero ya con otro carácter. Con respecto al tema de las malezas, con un 50% estaríamos más que conformes. Bueno, estamos con Gabriela Soto hablando de lo que son herbicidas, de lo que son fijaciones de nitrógenos. En el próximo bloque vamos a verlo en campo, cómo funciona este trabajo que lleva muchísimos años de laboratorio trasladado a la realidad. Segundo bloque del programa de Ciencia y Tecnología aquí por Chacra Televisión. Ya estamos en el hibernáculo de bioseguridad. Bueno, ya estamos en el terreno fértil, se le podría decir. Nos había quedado una pregunta pendiente sobre el nitrógeno y sobre las leguminosas y el trabajo a la hora de aplicarlo a la alfalfa y estas semillas tocadas genéticamente. ¿De qué se trata eso? Bueno, en este punto nosotros estamos en un estadio más experimental, más de investigación. Yo te contaba que nuestro grupo es muy variado en cuanto al tipo de profesionales que hay. Tenemos ya gente totalmente formada, desde ingenieros agrónomos hasta doctores en distintas disciplinas, y tenemos doctorandos. Y justamente el tema de las leguminosas y de la fijación de nitrógeno es tema de tesis doctorales que estamos haciendo actualmente en el laboratorio. Estudiamos proteínas que creemos claves, como son, por ejemplo, algunas nodulinas y algunas acuaporinas que están en el nódulo maduro de la leguminosa, de las leguminosas. Entonces, estudiamos estos puntos, qué rol fisiológico pueden tener en la fijación de nitrógeno, qué solutos se están transportando de un lugar a otro para, a fin de a largo plazo, ver si pueden servir como herramientas biotecnológicas. Pero en este tema en particular estamos en la parte de investigación. Cuando hablamos, digamos, de este lugar, este invernadero con condiciones de temperaturas, humedad aptas, y hablamos de bioseguridad, ¿por qué se le pone ese nombre y qué seguridades básicamente tiene, digamos, en cuanto a las distancias y conservaciones? Bueno, como vos comentaste, los invernáculos, cuanto mejores son, tratan de tener más controladas las condiciones de temperatura y humedad. En este caso vos te podés fijar que los techos se corren y eso depende de la temperatura sensa que tiene para que básicamente no levante muchísimos grados. Esta nave, este invernáculo de bioseguridad, tiene 3 naves. En las dos que flanquean esta se trabaja con cereales, en esta trabajamos con forrajeras. Acá tenés plantas de festuca y más atrás tenés las de alfalfa. Que sea de bioseguridad implica que tiene un perímetro de resguardo a los costados, cercado, y que solamente accede personal
restringido y que tiene candado, o sea, no se puede ingresar sin el personal adecuado, sin el personal que tiene el permiso para poder ingresar. Ves que tiene 2 puertas. Cuando ingresaste, que yo te dije que siempre una de las 2 tenía que estar cerrada, es para que no ingresen polinizadores y el viento no genere también problemas de fecundaciones cruzadas, y también para mantener la temperatura, pero básicamente para que no pueda ingresar nada. Está todo bien sellado, y los ventiladores tan grandes que tenés es para que haya un flujo de aire positivo. Y luego tenés aquella pared de allá que cuando las condiciones de temperatura son muy elevadas se moja con agua para mantenerlas más bajas, para bajar unos grados la temperatura. Bueno, la alfalfa es una semilla que necesita mucha polinización, que depende mucho de la abeja. Siempre dijimos que bueno, 1/3 de la población mundial depende de la polinización, y bueno, el riesgo de que la abeja termine en otra colmena y terminar con el ensayo, digamos, es un riesgo complicado, pero hay que tener ciertas seguridades. Sí, eso contábamos que es exigencia de CONAVIA, el ente regulador de nuestro país, para que salvaguarda la parte ecológica, que quiere decir que cuando uno empieza a trabajar con un transgénico, le avisa a la CONAVIA y ellos te dan la normativa, o sea, las condiciones que vos necesitas para poder liberar eso a campo y que no implique un riesgo ecológico. En el caso de la alfalfa, el perímetro que hay que mantener entre un cultivo y otro es, o sea, alfalfa no transgénica, es de 3 kilómetros, que es de las restricciones más grandes que tiene la CONAVIA. Esto es por el radio de vuelo de la abeja y porque la alfalfa es una planta que tiene una plodilla muy alta y necesita una variabilidad muy importante, y aparte es una planta alógama, es decir que su fecundación va a ser cruzada, entonces hay riesgo de que el polen que vos tenés en tus transgénicos se vaya a otras plantaciones de alfalfa. Por lo tanto, cuando vos tenés un evento de alfalfa que está liberado a campo, pero todavía no tiene la liberación comercial y no tiene el ok de CONAVIA como para que esté libre, vos debés asegurarte de que en los alrededores tengas un perímetro de 3.000 metros o 3 kilómetros donde no haya una plantación de alfalfa convencional. Básicamente, ¿dónde están haciendo ustedes digamos, las pruebas, ensayos? Me imagino que habrán elegido suelos distintos, porque la alfalfa es una legumbre que tiene mucha raíz, ¿no? ¿A cuánto puede llegar? Puede llegar a 3 metros, incluso 4. Necesitas entonces que no tenga impedimentos físicos el suelo, y también la alfalfa es muy sensible a anegamientos, entonces necesitas suelos que no se aneguen, porque en realidad es para que no bajen los rindes por las condiciones de sanidad. Es muy propensa a los hongos. ¿Qué lugares han elegido? Nosotros en este caso elegimos los lugares que podemos, por una cuestión más que por el tipo de suelo, es por una cuestión de comodidad. Largamos acá ensayos acá en Castelar, en la jaula esa que veíamos a la entrada, por una cuestión de que es mucho más fácil poder seguir los experimentos y es más económico. Sí, necesitas obviamente el laboratorio. Claro, como hay que volver al laboratorio, y ahí tenemos personal calificado y de acceso, de libre acceso, y aparte está la maquinaria adecuada. Entonces acá esta es una de las zonas. Luego está INTA Manfredi, que es donde está el Programa Nacional de Mejoramiento, y los suelos son realmente buenos para alfalfa. Y después también tenemos una alfalfa, una variante que no tiene que ver con esta que estuvimos hablando, que tiene modificada la senescencia y es resistente a la sequía, y esa se está trabajando en La Pampa, en Anguil, pero tiene otros caracteres modificados. En este caso estamos hablando de mejoramiento y resistencia frente a los herbicidas. Cuando comenzás un proyecto siempre te pones un piso, un término medio y una premisa de máxima o un objetivo máxima.
es en qué punto están digamos, del desarrollo y de la investigación y hacia dónde apuntan y si se puede superar las expectativas que pueden tener ustedes. Bueno, este proyecto es bastante amplio, como yo te contaba, involucra a muchas personas. La parte que tenemos más avanzada es la de resistencia al herbicida glufosinato de amonio, que ya comenzamos con las pruebas a campo. Todavía no estamos cerca, de todas formas, de tener un producto comercial. Y con respecto a la combinación con glifosato y glufosinato, todavía estamos en la parte de investigación, de probar qué genes funcionan mejor, si estamos mejorando la expresión de esos genes para que tengan buena expresión en las plantas de alfalfa. O sea, todavía no tenemos un evento que vayamos a testear a campo. Estamos en la etapa de precampo, o sea, de investigación. ¿Un proyecto que cuánto tiempo calculan que puede llegar a durar? Y pensamos que más o menos desde que nosotros tenemos las construcciones génicas, que nos lleva aproximadamente entre medio año y un año realizar, depende de la dificultad, hablamos de entre 6 meses y un año más para obtener el transgénico y empezar a evaluarlo. Entonces, para tener los primeros eventos piloto para testear, hablamos de un proyecto de 3 años. Muchísimas gracias por habernos recibido acá en el INTA Castelar. Y qué importante, ¿no? Esto de la fijación del nitrógeno y el mejoramiento genético. Conseguir grandes rindes por arriba del 50% no es algo que se pueda desaprovechar. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos la próxima y gracias por acompañarnos.